¿Crees que conoces la santidad? Déjame hacerte una pregunta que va a rasgar el velo de tu religiosidad de aparador. ¿De verdad crees que puedes ser santo? ¿O esa palabra ya se convirtió en algo bonito que repites en el culto, pero que nunca has visto funcionar en tu propia vida? Porque hay una diferencia brutal entre hablar de santidad y vivir la santidad. Y John Wesley descubrió el secreto de esa diferencia en un momento tan específico de su vida, que no solo cambió su destino espiritual, sino el de millones de personas durante los siguientes 300 años. Pero antes de mostrarte lo que él descubrió, necesitas entender el tamaño de tu mentira. Estás muriendo espiritualmente y le estás llamando a eso cristianismo. Cada domingo te levantas, vas a la iglesia, cantas las canciones, levantas las manos, quizás hasta lloras un poco cuando la presencia se siente fuerte, y vuelves a casa. Y el lunes eres exactamente la misma persona que eras el viernes pasado. El mismo pecado, la misma ira, el mismo orgullo, la misma pornografía, el mismo chisme, la misma envidia. Y a eso le llamas jornada cristiana. Le llamas proceso. Dices que nadie es perfecto. Usas la gracia como excusa para la mediocridad espiritual. Mientras haces eso, tu alma se está secando como un río en el desierto. No estás creciendo, estás pudriéndote. Y lo peor es que ya ni te das cuenta, porque rodeaste tu vida de personas que se pudren al mismo ritmo que tú. Se juntan, hablan de Jesús, publican versículos, y siguen viviendo como si la sangre de Cristo no tuviera ningún poder para transformar absolutamente nada en sus vidas. Eso no es cristianismo, eso es teatro religioso. Y tú lo sabes. En lo más profundo, cuando estás solo, cuando apagas el celular, cuando dejas de fingir, sabes que algo está mortalmente mal. La verdad que no quieres escuchar es esta. La santidad no es opcional. No es un logro para supercreyentes. No es para quien tiene tiempo ni para quien se siente llamado. Es un mandamiento. Hebreos 12:14. Sin santificación, nadie verá al Señor. Nadie. Ni tú con tus 30 años en la iglesia, ni tú con tu título de seminario, ni tú con tu ministerio de alabanza. Sin santificación, no vas a ver a Dios. Y aún así tratas la santidad como si fuera un artículo opcional en el buffet de la fe. Te sirves un poco de alabanza aquí, un poco de oración allá, un versículo en Instagram, y dejas la santidad de lado, porque parece demasiado difícil, demasiado radical, demasiado imposible. Y es exactamente ahí donde Wesley descubrió algo que sacudió a la iglesia del siglo XVIII y que los pastores de hoy prefieren no contarte. John Wesley no comenzó siendo santo, comenzó siendo religioso, y hay una diferencia enorme entre los dos. En 1725, cuando fue ordenado diácono en la iglesia anglicana, era lo que cualquier iglesia hoy llamaría un líder ejemplar, hijo de pastor, educación en Oxford, miembro del Holy Club, donde él y otros estudiantes se comprometían con disciplinas espirituales rigurosas. Oraban, ayunaban, visitaban prisioneros, cuidaban a los pobres, hacían todo bien. Y Wesley estaba vacío, completamente vacío. Hacía todas las cosas correctas por los motivos equivocados. Buscaba aprobación, buscaba mérito. Creía que la santidad era una ecuación matemática. Oración más ayuno, más buenas obras, más lectura bíblica, igual a Dios satisfecho contigo. Pero así no funciona. Y le tomó 13 años de religiosidad estéril para que Wesley finalmente se quebrara. 24 de mayo de 1738. Calle Aldersgate, Londres. Wesley está en una reunión donde alguien lee el prefacio de Lutero al libro de Romanos. Y de repente sucede algo. Wesley siente su corazón extrañamente caliente. Siente que confía en Cristo, solo en Cristo, para su salvación. Siente que sus pecados han sido perdonados. Y por primera vez en su vida entiende que la santidad no comienza con el hacer. La santidad comienza con el recibir. No te santificas para ser aceptado por Dios. Eres santificado porque ya fuiste aceptado por Dios. Esa inversión, ese cambio de eje, esa revelación brutal lo transformó todo. Y a partir de ese día, Wesley no se detuvo. Predicó 40,000 sermones, viajó más de 400,000 kilómetros a caballo,
Se levantaba a las 4 de la madrugada todos los días durante más de 50 años, no porque estuviera tratando de impresionar a Dios, sino porque el amor de Dios lo consumía de tal manera que no podía quedarse quieto. Pero aquí está el secreto que nadie te cuenta. Wesley no lo llamaba fuerza de voluntad, lo llamaba gracia preveniente, gracia justificante y gracia santificante. 3 capas, 3 momentos, 3 revelaciones que trabajan juntas para llevarte de la muerte espiritual a la vida abundante. La gracia preveniente. Es Dios trabajando en ti antes de que siquiera notes que lo necesitas. Es Dios creando hambre espiritual, incomodidad santa, una inquietud que no pasa. La gracia justificante es el momento decisivo. Es cuando finalmente entiendes que la cruz no fue un evento histórico, fue un rescate personal. Tus pecados fueron puestos sobre Cristo. La justicia de Cristo fue puesta sobre ti. Intercambio completo. Transacción finalizada. Y la gracia santificante es el proceso por el cual el Espíritu Santo te va transformando día a día a la imagen de Cristo. No porque te estés esforzando, sino porque estás cooperando. Hay diferencia. El esfuerzo humano es intentar ser bueno para que Dios te acepte. La cooperación divina es dejar que Dios te transforme, porque Él ya te aceptó. Y Wesley descubrió que esa santificación podía ser entera, completa, total, no en el sentido de que nunca más vas a fallar, sino en el sentido de que puedes llegar a un punto donde tu corazón está tan lleno del amor de Dios que no queda espacio para nada que contradiga ese amor. A eso él le llamaba perfección cristiana. Y con solo mencionarlo, ya hay pastores que entran en pánico, porque parece demasiado arrogante, demasiado peligroso, demasiado imposible. Pero Wesley no estaba inventando doctrina, estaba leyendo la Biblia. Primera de Juan 4:18 dice que el amor perfecto echa fuera el temor. Mateo 5:48 dice, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Y antes de que saques las excusas teológicas, Wesley explicaba que la perfección cristiana no significa ausencia de tentación, significa presencia total del amor. Puedes ser tentado y no ceder. Puedes ser provocado y no responder con violencia. Puedes ser herido y no guardar rencor. No porque seas fuerte, sino porque el amor de Dios en ti es más fuerte que cualquier impulso carnal que aún quede en tu corazón. ¿Quieres saber cómo funciona eso en la práctica? Déjame darte números concretos de la vida de Wesley que van a destruir cualquier excusa que tengas. Wesley dormía 6 horas por noche. Se levantaba a las 4 de la madrugada y comenzaba el día con 2 horas de oración y lectura de las Escrituras. No cuando se sentía inspirado. Todos los días. Durante 50 años. Predicaba en promedio 3 veces al día. A veces ante miles de personas al aire libre. A veces ante 5 mineros en un pueblo olvidado. No importaba. Predicaba. Visitaba enfermos, organizaba escuelas, fundaba orfanatos, escribía cartas, publicaba libros, administraba un movimiento que alcanzó 3 continentes, y aún así encontraba tiempo para estudiar griego, hebreo, medicina, historia y ciencia. ¿Cómo? Porque no estaba viviendo de su propia fuerza. Había descubierto el secreto de la santificación. Te pones en la presencia de Dios hasta que la presencia de Dios te transforma. Pero tú no quieres eso, ¿verdad? Tú quieres un Jesús que quepa en tu agenda, que no interrumpa tu sueño, que no exija tus mañanas, que no toque tu dinero, que no confronte tu orgullo, que no se meta con tu pornografía, que no cuestione tus amistades. Quieres un Jesús como un amuleto. Lo cargas en el bolsillo, lo usas cuando lo necesitas y lo guardas cuando no quieres ser molestado. Y por eso nunca vas a experimentar la santidad de verdad, porque la santidad exige rendición total, no la mayoría, todo. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción, cada peso, cada minuto, cada relación, todo bajo el señorío de Cristo. Y eso te aterroriza, porque sabes que entregarte así significa morir a todo lo que construiste con tanto cuidado para proteger tu ego, tu comodidad, tu imagen. Entonces, déjame mostrarte lo que dice la Biblia sobre esto. Jesús no ofreció la santidad como una opción, la ordenó. Mateo 5:48.
Sean perfectos. No intenten serlo. No hagan lo posible. Sean. Imperativo. Orden directa. Y antes de que digas que es imposible, recuerda que Jesús jamás ordena algo para lo cual no te capacita. El problema no es la orden. El problema es tu falta de fe en que Dios realmente puede transformarte. Pablo en Filipenses 2:12-13 dice: Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Tú actúas, Dios opera. Cooperación divina. No lo haces solo, pero tampoco te quedas sentado esperando que Dios lo haga todo mientras ves Netflix. David en el Salmo 51 clama: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque David sabía que él no podía crear pureza. Solo Dios puede. Pero David tenía que querer esa pureza, pedirla, cooperar con el proceso de purificación. Y Wesley entendía que la santificación no es un evento, es un estilo de vida, es una caminata, es morir a ti mismo cada día. Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, cada día. No una vez en la vida en una decisión emocional durante un retiro. Cada mañana que te despiertas, mueres. Eliges a Cristo en lugar de ti. Crucificas la carne, alimentas el espíritu. Y lo haces de nuevo mañana, y pasado, y el mes que viene, y el año que viene. Y dentro de 10 años vas a mirar hacia atrás, y no vas a creer en quién eras. No porque lo intentaste mucho, sino porque moriste mucho, y Cristo vivió mucho en ti. Pero hay una parte del mensaje de Wesley que va a incomodarte todavía más. Él decía que no puedes ser santificado solo. Necesitas comunidad. Organizó a los metodistas en pequeños grupos llamados bandas y clases, grupos de 5 a 12 personas que se reunían cada semana para hacerse preguntas brutalmente honestas entre sí. ¿Pecaste esta semana? ¿Cómo? ¿Estás escondiendo algo? ¿Has perdonado a quien te hirió? ¿Estás pasando tiempo con Dios? Preguntas que destruyen máscaras, que exponen mentiras, que te obligan a ser real, porque Wesley sabía que no puedes crecer en santidad mientras estás escondido. El pecado prospera en la oscuridad. La santidad crece en la luz. Y si no tienes a nadie en tu vida que pueda hacerte preguntas difíciles, no estás buscando la santidad. Estás administrando apariencias. Ahora estás pensando, pero eso es demasiado radical. Nadie vive así hoy. Y tienes razón, nadie vive así hoy. Y por eso la iglesia está muriendo. Por eso no ves milagros. Por eso no ves transformación. Por eso tu iglesia está llena de gente que canta fuerte, pero vive pequeño. Por eso tus hijos están abandonando la fe. Por eso el mundo te mira y no ve absolutamente ninguna diferencia entre tu vida y la de alguien que no conoce a Jesús. Porque cambiaste la santidad por mediocridad. Cambiaste la radicalidad por relevancia. Cambiaste la cruz por el confort. Y ahora te preguntas por qué tu vida cristiana es tan sin gracia, tan sin poder, tan sin propósito. Porque no estás viviendo el cristianismo. Estás viviendo una versión aguada, domesticada, pasteurizada de una fe que fue hecha para poner el mundo al revés. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo sales de ese hoyo espiritual? ¿Cómo pasas de la religiosidad muerta a la santidad viva? Primero, dejas de fingir. Te miras al espejo y admites que no estás bien, que tu vida cristiana es una farsa, que estás cansado de intentar parecer santo sin serlo. Segundo, te arrepientes de verdad. No ese arrepentimiento emocional que dura 3 días. Arrepentimiento que cambia de dirección. Metanoia. Giras 180 grados y vas en sentido contrario. Tercero, estableces disciplinas espirituales innegociables. Apartas un horario para orar todos los días, aunque no tengas ganas, aunque no sientas nada. Lees la Biblia todos los días, no un versículo al azar. Estudias, meditas, memorizas. Cuarto, buscas personas que se tomen a Dios en serio. No tus amigos religiosos que te hacen sentir cómodo. Personas que te van a confrontar, a desafiar, a jalarte hacia arriba. Quinto, ayunas. Quitas algo que amas y lo reemplazas con Dios. Puede ser comida, puede ser Netflix, puede ser redes sociales. Creas un espacio vacío para que Dios lo llene. Sexto, sirves. No cuando sea conveniente,
Buscas donde hay necesidad y vas. Te ensucias las manos. Das tu tiempo, tu dinero, tu energía. Séptimo, rindes cuentas. Eliges a una persona y le das permiso de hacerte preguntas difíciles cada semana. Y vas a decir que no tienes tiempo, que tu rutina no lo permite, que tienes trabajo, familia, responsabilidades. Y yo te pregunto, ¿Wesley tenía menos responsabilidades que tú? El hombre administraba un movimiento internacional, escribía libros, predicaba todos los días, viajaba miles de kilómetros a caballo, y aún así, encontraba tiempo para 2 horas de oración cada mañana. Tú tienes celular, tienes carro, tienes agua caliente, tienes comida lista, tienes 1000 facilidades que Wesley nunca tuvo. El problema no es falta de tiempo, es falta de prioridad. Tienes tiempo para todo lo que de verdad quieres. Ves series, navegas en redes sociales, vas al centro comercial, te juntas con amigos, pero no tienes tiempo para Dios. Sé honesto, no quieres, porque si quisieras, lo encontrarías. Déjame darte una imagen concreta. Imagina un río. Cuando está lleno, desborda, riega la tierra, hace crecer la vegetación, da vida. Pero cuando se seca, ¿qué pasa? La tierra se agrieta, las plantas mueren, todo se convierte en desierto. Tu alma es ese río, y la fuente de ese río es tu comunión con Dios. Si no estás volviendo a la fuente cada día llenando tu río, te vas a secar, y cuando te secas todo a tu alrededor muere. Tu matrimonio, tus hijos, tu ministerio, tu alegría, tu propósito, todo, porque no puedes dar lo que no tienes. No puedes desbordarte en amor si estás vacío. No puedes irradiar paz si estás en guerra. No puedes dar fruto si no estás conectado a la vid. Y Wesley descubrió que cuando llenas tu río cada día, algo sobrenatural sucede. Comienzas a desbordarte sin siquiera intentarlo. Las personas lo notan. Hay algo diferente en ti. No tienes que forzarlo, no tienes que fingirlo. Cristo simplemente se derrama desde tu vida. Y eso atrae, eso confronta, eso transforma. Durante el ministerio de Wesley, más de 100,000 personas se convirtieron. Se plantaron cientos de iglesias. El metodismo se extendió por Inglaterra, América y África. Y todo comenzó con un hombre que dejó de intentar ser bueno y comenzó a dejar que Dios fuera Dios en él. Pero necesitas entender algo crítico. La santificación duele. Dios no va a darte una palmadita en la cabeza y decirte que todo está bien. Va a poner el dedo en la herida. Va a exponer tu orgullo, tu egoísmo, tu rebeldía, tu idolatría, y vas a tener que elegir. O defiendes tu pecado, o matas tu pecado. No hay término medio. Romanos 8:13 lo dice claramente. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Matas o mueres. Y la mayoría elige morir lentamente, porque duele menos que matar de una vez. Pero al final el resultado es el mismo. Muerte espiritual. Por eso necesitas decidir ahora. No mañana. No cuando estés más listo. No cuando la vida se tranquilice. Ahora. Porque cada día que lo aplazas es un día más que pasas lejos de la vida abundante que Jesús murió para darte. Y no estoy hablando de una vida cómoda. Estoy hablando de una vida real. Una vida con propósito, con poder, con la presencia de Dios. Una vida donde cuando te acuestas por la noche, sabes que no desperdiciaste el día, que no fingiste, que realmente viviste en la presencia del Dios vivo. ¿Crees que conoces la santidad? Ahora sabes que quizás no la conoces, pero puedes conocerla. Puedes empezar hoy. Puedes levantarte mañana a las 5 de la mañana en vez de quedarte en cama hasta el último minuto. Puedes abrir la Biblia en vez de Instagram. Puedes arrodillarte en vez de quejarte. Puedes servir en vez de ser servido. Y dentro de un año, vas a mirar hacia atrás y no vas a creer en quién eras. Porque la santificación no es teoría. Es transformación real, brutal, sobrenatural, y está disponible para ti ahora mismo.